Hola de nuevo, queridos hermanos. Vamos a tener en esta ocasión un estudio más de la Confesión de Fe de Westminster. Estudios preparados para la Escuela de Formación Cristiana de la Iglesia Estrella de Belén. Y el día de hoy vamos a estudiar el capítulo 10, que tiene como título El llamamiento eficaz. Un tema muy hermoso, en lo particular, una de mis temas doctrinales favoritos, porque nos recuerda muchísimo la condición de la que hemos sido rescatados. Así que vamos a abordar este capítulo 10 de la Confesión de Fe de Westminster con el tema El llamamiento eficaz. Y como ustedes ya saben, hay que tomar el tiempo para memorizar el texto como un buen ejercicio de, comenzar, un buen ejercicio para comenzar con la palabra de Dios como base y sobre todo poder memorizar el texto que va engrosando nuestro acervo bíblico y nuestro conocimiento de la palabra. Y el texto se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 30. Romanos 8:30, y el texto dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que, hermanos, ustedes ya saben que la recomendación es tomarse un poco de tiempo para poder memorizar el texto. Eso puede implicar poner en pausa por un momento el video de la clase. Muy bien, después de que han memorizado el texto, vamos a abordar la primera parte de nuestro estudio. Este estudio va a estar dividido en tres partes que abarcan una o más secciones en cada parte para poder abordarlo adecuadamente y también para poder responder algunas preguntas concernientes a cada apartado y también poder abordar la escritura y así ilustrarnos más en cuanto a esta doctrina tan importante. Bien, el punto número 1 dentro del primer apartado nos enseña que es necesario el llamamiento tanto interno como el externo para la salvación de los hombres. Esta doctrina que estamos estudiando, la del llamamiento eficaz, contempla desde luego, como lo hemos enseñado en otros capítulos, que el hombre, por causa del pecado, quedó absolutamente destituido de la gloria de Dios. Por lo tanto, en un estado de pecado, en un estado de miseria, del cual el hombre por sí mismo no puede salir. Es más, no se da cuenta, por su propia naturaleza, el ser humano no se da cuenta de esa condición. De hecho, llega a pensar que está bien. El ser humano llega a pensar que se encuentra bien. Sin embargo, se encuentra en un estado de verdadera miseria. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, a Dios le plació escoger para salvación a aquellos a los que predestinó y a los que llama en un momento dado. Y este llamamiento para llamar al hombre, para sacarlo de las tinieblas a la luz, como dice Pedro, para sacarlos de las tinieblas a la luz, para traerlos de la muerte a la vida, para sacarlos de la perdición a la salvación, Dios en su obra emplea dos elementos para llevar a cabo ese llamamiento. Y en la teología los conocemos como el llamamiento interno y el llamamiento externo. Es decir, a Dios le agrada, a Dios le place, en el tiempo en que Él así lo determina, llamar eficazmente de la muerte a la vida solamente a los que ha predestinado por medio de su palabra, los llama, y por medio del Espíritu Santo. Así que esos dos elementos que entran en función para llevar a cabo el llamamiento externo y el llamamiento interno son, en primer lugar, la palabra de Dios. La palabra de Dios
funge como el elemento a través del cual se lleva a cabo el llamamiento externo. Y el llamamiento externo tiene que ver con la palabra anunciada, la palabra predicada, la palabra proclamada, la buena nueva en labios de la iglesia, en labios de la iglesia misionera, en labios de la iglesia evangelista. Entonces, el ser humano escucha constantemente esa palabra que le hace un llamamiento externo. Todo aquel que escucha la palabra en un momento dado, sea a través de un sermón evangelístico, sea a través de un sermón no precisamente preparado para la evangelización, pero que sin embargo proclama a Cristo a través de la música sacra que contiene palabra también de Dios y que llama. Todo ser humano que escucha la palabra está constantemente escuchando un llamado externo. Y por ahí Pablo va a decir, ¿verdad?, en sus cartas que la fe es por el oír y el oír por la palabra. ¿Por qué? Porque estamos compuestos por facultades humanas que en algún momento dado van a servir como el canal para que esa palabra llegue. Y el llamamiento interno se da únicamente por medio del Espíritu Santo. Así que todos aquellos que han sido escogidos de parte de Dios allá en la eternidad y que han sido escogidos, predestinados para salvación, también recibirán en un momento dado, en cuanto a Dios así le plazca, un llamamiento interno. Y el único, absolutamente el único que puede llevar a cabo ese llamamiento interno es el Espíritu Santo. Y de hecho es una obra para el cual a nosotros no se nos solicita autorización, sino que entre los propósitos soberanos de Dios, Él ha determinado a quienes ha de llamar, y en el momento en que a Él así le place, en su soberana voluntad, sin importar la edad, sin importar el color de piel, sin importar el lugar del mundo en el que uno viva, cuando Dios ha decidido llamar a alguien, el Espíritu Santo entra al corazón para hacer ese llamamiento. Y ese se llama el llamamiento interno. Entonces, ¿quiénes reciben este llamamiento interno? ¿Quiénes son aquellos para los que el Espíritu Santo lleva a cabo esta obra maravillosa, esta obra extraordinaria? Bueno, ha existido siempre una discusión muy marcada, especialmente cuando se toman en cuenta algunos textos en los que se entiende así de manera muy literal que la salvación ha venido para todo el mundo. De hecho, uno de los textos más utilizados en tema de evangelización es Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo y que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, realmente no nos alcanza el tiempo y este estudio no abarca de lleno la cuestión de meternos a explicar de manera detallada por qué estos textos hablan así y por qué hacen referencia a eso, pero lo que sí podemos decir es que cada uno de esos textos debe ser entendido de acuerdo a una interpretación correcta, de acuerdo a una contextualización correcta. Y una vez que esos textos son entendidos correctamente, nos permiten darnos cuenta a qué se estaban refiriendo los autores bíblicos y que de manera general en toda la escritura la Biblia siempre ha confirmado que el llamamiento interno, es decir, el que ejecuta el Espíritu Santo, únicamente se hace en aquellos que han sido escogidos, predestinados, de tal manera que los elegidos reciben la obra irresistible del Espíritu Santo, siendo iluminados espiritualmente y salvadoramente en su entendimiento a fin de comprender las cosas de Dios. Es decir, el pecador, la pecadora que se encontraba en un estado de miseria, en un estado de perdición, y es que el hombre, como yo siempre lo he dicho,
aunque se vista bien, aunque su ropa huela bien, aunque use un buen perfume, aunque use ropa nueva, bien planchada, esa simplemente es una apariencia física externa. Pero el espíritu, el alma, la verdadera vida, la que Dios ve del hombre en pecado, es semejante a la imagen que ilustra esta mujer. Y así somos también los hombres. Así, esa es nuestra condición de miseria, de inmundicia. Dice la palabra, ¿verdad?, que éramos podrida llaga desde la punta del dedo más largo del pie hasta la coronilla de la cabeza. Entonces, como lo hemos dicho, Dios ejecuta un llamamiento constante a través de su palabra, pero el Espíritu Santo hace una obra en el corazón del hombre, una obra incomparable, una obra que absolutamente nada ni nadie puede hacer. Hay mucha gente que al escuchar la palabra se emociona y llega a sentir emociones que los hacen a veces incluso decir que han aceptado al Señor, pero después de un tiempo o después de pasar por otras circunstancias terminan por demostrar lo contrario. Eso significa que ahí en realidad no obró el Espíritu Santo, porque en aquellos que son llamados por el Espíritu Santo, en aquellos en los que el Espíritu Santo obra para llamarlos a los pies de Cristo, en ellos la obra se va a reflejar a través de una vida completamente nueva, de una vida completamente diferente y una vida transformada para la gloria del Señor. En tercer lugar, la Confesión de Fe de Westminster nos enseña que el Espíritu Santo es el único que efectúa ese llamado en los escogidos por la instrumentalidad de la verdad. La fe es por el oír y el oír por la palabra. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, en su calidad de Dios, en su calidad de divino, pero en la persona del Espíritu, es el único que puede aplicar ese llamado regenerador, ese llamado irresistible en el corazón. Pero para eso se sirve de la palabra, de la verdad. Es el instrumento que utiliza para llamar. La fe es por el oír y el oír por la palabra. Y Jesús lo dijo, y dijo Jesús que la verdad hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De tal manera que esta obra es efectuada por el Espíritu Santo en el corazón, quitando el corazón de piedra y renovando la voluntad. Y con poder induce hacia lo que es bueno, trayendo eficazmente al pecador a los pies de Cristo. Ese corazón de piedra, esa coraza de piedra que rodeaba el corazón, es quebrantada, es fragmentada, es destruida, y ahora hay un corazón humilde, genuino, que teniendo enfrente el camino que lleva a la muerte, el camino desértico, el camino pedregoso, ahora esa persona que ha sido llamada eficazmente por el poder del Espíritu, ahora es capaz de elegir el camino que conduce a la vida. Pero no porque en ese momento esa persona por sí sola haya tenido un cambio en la mente, no, es porque el Espíritu ha obrado en el corazón y ahora esa persona puede darse cuenta de que estaba perdido y que ahora es inducido hacia lo que es bueno, trayendo eficazmente su vida a los pies de Cristo. Cuando el Espíritu Santo entra al corazón, el Espíritu Santo hace esa obra regeneradora maravillosa y hasta ahí la persona no participa en nada. Esta es una obra que solo el Espíritu Santo lleva a cabo y que le corresponde hacer solo a Él. Entonces la persona permanece hasta ahí pasiva, lo vamos a ver todavía,
Y una vez que el Espíritu Santo ha quebrado ese corazón de piedra para que se manifieste su obra, entonces cuando eso sucede se empieza a reflejar en la voluntad de la persona algo diferente. Es decir, aquella persona que rechazaba la palabra, aquella persona que no quería que le hablaran de la palabra, aquella persona que daba la espalda a la palabra por querer ir en pos de su propia vida, por querer seguir su propio camino. Recuerde que la Escritura también dice que hay caminos que al hombre le parecen que son caminos de vida, pero en realidad conducen a la muerte. Y el ser humano, mientras no ha recibido esta obra maravillosa del Espíritu Santo en su corazón, en su alma, siempre está eligiendo esos caminos que le parecen de vida, que le parecen bien, porque son agradables a su carne, porque le hacen sentir bien, porque le traen ciertos gozos terrenales y temporales. Pero cuando el Espíritu Santo obra en el corazón, entonces se lleva a cabo un acto que es eficaz del poder divino. ¿Y qué quiere decir esto de que es un acto eficaz del poder divino? Bueno, es un acto eficaz porque es llevado a cabo por la libre y especial gracia de Dios. Por eso es eficaz, porque se lleva a cabo por la libre y especial gracia de Dios y de ninguna otra cosa prevista en el hombre, el cual en esto permanece totalmente pasivo. Como decía, el hombre siempre está optando por darle la espalda a Dios, por caminar hacia los placeres, pero aquellos a los que Dios ha escogido para salvación, mediante la obra poderosa del Espíritu Santo, cuando esto es así, por la instrumentalidad de la palabra, llega a ese corazón y como es un acto especial, libre y soberano de la gracia de Dios, es un acto eficaz. ¿Y qué quiere decir esto? Aparte de lo que hemos dicho, esto significa que es un acto que nadie puede rechazar. Es un acto que nadie puede rechazar y valdría la pena quizá pensar o presentar muchísimos testimonios de personas. Yo particularmente conozco algunas que en la vida que llevaban, siempre dándole la espalda a Dios, eran personas que rechazaban categóricamente la palabra, que rechazaban categóricamente el Evangelio. Pero de pronto, un día más que otro, sin pensarlo y sin esperarlo, escucharon la palabra y después de escuchar la palabra, algo tremendo, algo extraordinario, algo poderoso sucedió en su interior. Ese es el Espíritu Santo que obra de manera libre, de manera soberana, operando en gracia y llamando eficazmente al ser humano. Es decir, a través de una obra, a través de un llamado que el hombre no resiste, no puede decir que no. Es más, no pasa por un momento en el que tenga la oportunidad de rechazar ese llamado, porque cuando Dios ha decidido hacerlo ya sobre uno de sus escogidos, sucede y sucede de manera maravillosa y poderosa. Tanto es así que produce un cambio radical en la condición moral del hombre. Produce un cambio radical en la condición moral del hombre. Este llamamiento vivifica y renueva al hombre por el Espíritu Santo. Es decir, el hombre es capacitado por medio de esta obra regeneradora del Espíritu Santo para responder a este llamamiento y para recibir la gracia ofrecida y transmitida en él. Yo siempre uso este ejemplo. Siempre digo que el corazón del hombre en pecado o de la mujer en pecado, en su estado de miseria, el corazón de alguien así era como una brújula averiada. Se supone que, bueno, no se supone, sino que es real que la brújula siempre apunta hacia el norte.
Pero una brújula que está descalibrada, que está averiada, que está distorsionada, apunta hacia un aparente norte, supuestamente apunta al norte, pero en realidad no apunta al norte, apunta hacia cualquier otro lado y entonces hace perder el rumbo a quien usa una brújula averiada. El corazón del hombre es la brújula que lo conduce. En Eclesiastés, el sabio hace referencia hacia la juventud diciendo: anda según los caminos de tu corazón y la vista de tus ojos, porque en realidad así se conduce el hombre. Recuerde que es del corazón que salen las palabras, los pensamientos, las intenciones, es más, del corazón mana la vida. De tal manera que el hombre bajo pecado, bajo una condición de miseria, se guía por su corazón, y por eso es que hay caminos que le parecen de bien, pero que llevan a la muerte. Pero cuando esta obra se lleva a cabo, cuando el hombre es vivificado, renovado por el poder del Espíritu y es capacitado por medio del Espíritu para responder al llamamiento, entonces se lleva a cabo una obra de gracia extraordinaria, una obra maravillosa, de tal manera que aquel hombre, aquella mujer, no puede hacer otra cosa sino caer rendido a los pies de Cristo, clamando por perdón, clamando por misericordia, clamando por gracia. Y es ahí cuando el pecador, por muy malo que haya sido en su vida, por muy perverso que haya sido en su vida, por más que haya sido el peor de los delincuentes, de los impíos, simplemente cae a los pies del Señor para ser renovado y a partir de ahí comenzar una vida nueva, comenzar una vida transformada a la luz de la palabra, comenzar una vida orientada bajo los preceptos, bajo las ordenanzas del Señor, y de tal manera que en esa persona desde el primer día comienza a notarse un cambio extraordinario. No se puede ocultar. Es un cambio que no se puede ocultar, sino que es un cambio que se nota a leguas en la persona del creyente. Tampoco significa que de la noche a la mañana, de un día para otro, es absolutamente una persona completamente diferente o una persona sin pecados. No, sino que comienza una obra de santificación, una obra de perfección que es guiada por el Espíritu Santo, pero que empieza a dar fruto desde los primeros días, desde los primeros momentos, ¿sí? Entonces, esta es la obra que lleva a cabo el Espíritu. Bueno, hasta aquí la primera sección. Vamos a considerar algunos pasajes, ya que en este caso hay varios y no nos da el tiempo de verlos todos detenidamente, pero sí vamos a ver algunos pasajes de la Escritura que nos dan base a lo que hemos considerado hasta aquí. Y el primero de ellos es lo que dice la carta a los Efesios en el capítulo 1, versículos 10 y 11 de la carta, que dice así. Efesios 1, 10 y 11. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como las que están en la tierra. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Fuimos predestinados conforme a la voluntad del que actúa de acuerdo al designio de su soberana voluntad. ¿Quién puede contender contra Dios? ¿Quién puede discutirle a Dios por qué lo hizo así y por qué no de otra manera? ¿Quién puede discutirle a Dios por qué a algunos escogió para salvación? Y tampoco nos confundamos. Algunos dicen que Dios a una parte escogió para salvación y a otra parte escogió para condenación. Dios no escogió a nadie para condenación. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza y lo creó con un plan, con un propósito especial de que si el hombre obedecía, eternamente viviría bajo su gracia y bajo su bendición sin que nadie se perdiera, sin que el hombre muriera eternamente. Pero el hombre desobedeció. Y entonces fue el hombre el que por su desobediencia se quedó sujeto a una condenación eterna. Y es de todos los condenados, de toda la raza humana condenada,
Es de ahí que Dios decide, por pura gracia, por puro amor, escoger a una parte para salvación. Así que lo que Dios hace es un doble acto de gracia. Aparte de haber creado al hombre bajo gracia, decide ejercer su gracia para salvar a una parte de la raza humana. En Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta es la obra que se lleva a cabo a través del poder del Espíritu Santo que toca el corazón y que produce en el ser humano una nueva actitud, una nueva disposición. Lo que el hombre no quería hacer de ninguna manera, ahora lo hace de una manera obediente, sumisa y sencilla, porque el Espíritu Santo ha obrado y ha tocado su corazón. En Romanos capítulo 6, versículos 16 al 18 dice lo siguiente: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Bueno, es importante que se tomen un momento, hermanos, para responder y meditar en las siguientes preguntas: ¿qué es el llamamiento eficaz? ¿Y para qué iluminó Dios espiritual y salvadoramente el entendimiento del llamamiento? Y hay otras citas bíblicas que también hay que revisar porque nos arrojan mucha luz al tema en el que del que estamos hablando. Vamos a ver nosotros una cita más ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 25, que dice lo siguiente: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeron vivirán. Es decir, todos aquellos que, habiendo sido llamados por el Espíritu Santo, escucharon la palabra de Dios, rindieron su vida a Cristo, vivieron para Cristo y murieron en Cristo, esos son los que serán resucitados para vida eterna. Entonces, hay otra pregunta acá: ¿de qué depende el llamamiento eficaz? Responda usted: ¿depende de alguna actitud buena del hombre o depende de la gracia soberana de Dios, la cual aplica libremente por medio del Espíritu a los que Él ha decidido salvar? ¿Para qué es capacitado el hombre por medio del llamamiento? ¿Para qué es capacitado el hombre? ¿Qué es lo que no podía hacer y qué es lo que puede hacer a partir de que el Espíritu Santo obra en su corazón? Así pasamos a esta segunda parte del estudio, que es la sección 3 del tema el llamamiento eficaz. Y la Escritura, a través de, en este caso, de la Confesión de Fe de Westminster, contempla un apartado muy especial. Y yo digo que es muy especial, puesto que se trata de personas muy especiales. Por algún tiempo se les llamó de otra manera, pero el término indicado es personas especiales. No son ni discapacitados, ni limitados, ni de ninguna otra manera se les puede llamar, sino personas especiales, al igual que los niños. Entonces nos enseña en la sección 3 que los niños, los infantes, especialmente los recién nacidos o aquellos que alcanzan a vivir solo unos cuantos días, semanas o meses, ellos y también aquellas personas que son incapaces de conocer la verdad por los medios convencionales, a ellos los regenera directamente el Espíritu Santo. A ellos los regenera directamente el Espíritu Santo. Y es que muchas veces se ha hecho la pregunta de qué pasa con aquellos infantes, aquellos bebés que fallecen, que mueren en esa edad, en la infancia, unos días después de nacer, unas semanas después de nacer, algunos meses o incluso en sus primeros años de vida,
cuando todavía no desarrollan algunas facultades intelectuales que les permitan razonar sobre temas de doctrina un poco más complejos. ¿Qué pasa con ellos? Es lo que se ha preguntado. O también se ha preguntado qué pasa con aquellos niños que nacen bajo condiciones especiales, como son algunos síndromes ya conocidos o algunas deficiencias en el desarrollo psicoemocional que no les permite tener una interacción social como nosotros, es decir, podernos comunicar de la manera en que lo hacemos, poder hablar de la manera en que lo hacemos. ¿Qué pasa con ellos? Es lo que siempre se ha preguntado. Bueno, la confesión de fe a la luz de la Biblia nos enseña que los niños que mueren en la infancia y aquellos que no tienen esas capacidades desarrolladas de ser llamados externamente, es decir, por la predicación de la palabra, y que no se someten o no son sometidos a la dinámica de salvación que hemos venido explicando, en la que el Espíritu Santo lleva a cabo la obra, es Cristo, por medio de su Espíritu, quien obra poderosamente en ellos, porque la palabra dice que el Señor es absolutamente soberano para obrar cuando, dónde y como Él quiera. Esa es una verdad bíblica fundamental, ya que el Señor es libre de ejercer su gracia divina sobre todos aquellos sobre quienes quiere ejercerla de una manera especial. Y habría que leer el libro de Job, nos ayudaría muchísimo, a partir del capítulo 38, nos ayudaría muchísimo a entender mejor estos temas. Y es que ahí en el libro de Job, especialmente en esa parte, Dios, cuando habla con Job, le dice: a ver, Job, ajústate el cinto, porque yo te voy a preguntar a ti y tú me vas a responder. Y lo que Dios hace es ayudar a Job a reflexionar en su soberanía, en su soberana voluntad, en sus soberanos propósitos, en su poder eterno, y ayuda a que nosotros podamos comprender que Él obra y puede obrar de una manera extraordinaria, de tal manera que el hombre no se puede interponer. Entonces se concluye a la luz de la Escritura que en los infantes y en las personas con capacidades especiales, Dios actúa de una manera libre, de una manera especial. Veamos Lucas 18, 15 al 16. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron, mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Es de los niños. Por eso a nosotros los adultos se nos invita a que tengamos un corazón como el de los niños, es decir, un corazón humilde, un corazón libre de malas intenciones, libre de prejuicios, libre de rencores, libre de envidias, libre de odios, libre de toda clase de prejuicios, de pecados que nos llevan a actuar mal, a decidir mal, a ofender a Dios. Es por eso que en la Biblia siempre se alude a que el corazón de los niños es el que Dios aprueba, y que de nosotros también Dios quiere un corazón como el de los niños. En Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39 dice la palabra: pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y veamos un texto más en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 8. Dice así la palabra: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y esta palabra está dada dentro de aquel diálogo entre Jesús y Nicodemo, donde precisamente Jesús le habla de un nuevo nacimiento y alude
a esa actitud de volver a nacer y de ser precisamente como un niño. Entonces, el Señor obra de una manera libre y extraordinaria. Tenemos una pregunta. ¿Qué sucede con los niños elegidos que mueren en la infancia y con los que son incapaces de ser llamados externamente? Bueno, la respuesta se ha dado claramente en la explicación que hemos dado. El llamamiento eficaz, sección cuarta y última, para concluir con esta parte, nos enseña que los no elegidos perecerán ciertamente por haber rechazado con toda libertad a Cristo. Debemos entender, como ya lo hemos dicho, que Dios no decidió salvar a una parte de la humanidad y Dios no decidió en ese contexto, es decir, Dios no decidió salvar una parte y a la otra Dios no fue quien decidió condenarla. No, toda la raza humana había quedado bajo condenación. Toda la raza humana había quedado merecedora del castigo eterno. En uno de los temas pasados hablamos de Cristo como mediador. Explicamos que Cristo vino a este mundo y como mediador se colocó entre medio de Dios y la raza humana para obrar por amor y Cristo pagar por gracia por los escogidos. Entonces, los no elegidos irán al infierno porque rechazan con todo su ser a Cristo. Es que el ser humano pecó desde el principio, rechazando a Dios y habiendo sido engañados por Satanás. Entonces el hombre escucha la palabra y la escucha constantemente. Hay un llamamiento externo constantemente. Y muchas veces son sensibilizados emocionalmente. Algunos de los no elegidos incluso pueden estar en el templo, pueden acercarse al templo, pueden comenzar a llegar al templo y algunos hasta pudieran llegar a ser miembros de la iglesia. Porque en nuestro carácter humano hay sentimientos, hay emociones que muchas veces por otras cuestiones, por problemas personales, por enfermedades, por situaciones difíciles donde nuestra vida se puede ver en peligro, incluso este tiempo de pandemia hará que muchos estén en estos momentos confesando y diciendo que van a servirle a Dios, que van a estar a la iglesia, que por qué no abren el templo para empezar a llegar ya. Algunos que no los hacíamos ir de ninguna manera al templo, ahorita quisieran que el templo esté abierto, porque emocionalmente se sienten constreñidos a ir a la iglesia, para sentirse tranquilos, para sentirse protegidos. Pero personas como esas, cuando el proceso de la pandemia termine, no los volveremos a ver en el templo. Son sensibilizados emocionalmente, pero nunca vienen verdaderamente a Cristo y por lo tanto no son salvos. Los salvos, los escogidos, somos los que perseveramos hasta el final. Recuerde, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y además, los salvos dan testimonio de su salvación. Usted no tampoco se asuste. Hay personas que se preguntan, ¿y qué tal si yo no soy salvo? Bueno, es posible saberlo. ¿Qué tanto se refleja la obra del Espíritu en tu vida? ¿Qué tanto se refleja la obra del Señor en tu ser? De tal manera que estemos dando testimonio constantemente. Así que también se nos enseña que los hombres solo se salvarán por Cristo. Únicamente la obra maravillosa, la obra gloriosa, la obra poderosa de Cristo en la cruz es lo que puede hacernos salvos. Solamente por esa obra es que nosotros podemos venir a los pies de Cristo, postrarnos a los pies de Cristo por lo que el Espíritu ha hecho en nosotros, y entonces es por eso que nos vemos quebrantados y aceptamos y reconocemos la palabra.
cuando el Espíritu toca nuestros corazones y aplica en nosotros la gracia de Cristo, hay un quebranto en nuestro interior y aquello que no entendíamos porque teníamos una ceguera espiritual, entonces lo entendemos y nuestro espíritu, nuestro ser se humilla, se quebranta y derramamos nuestras lágrimas en reconocimiento. Los hombres que no profesan a Cristo en el cristianismo no podrán ser salvos, aunque desarrollen una vida con altos estándares morales o alguna religión que profesen. Como ya lo dijimos, hay gente dentro de los templos y hay gente dentro de otros grupos religiosos, pero mientras no confiesen a Cristo y no vivan la vida cristiana, entonces no serán salvos. Y este apartado nos enseña que en el caso de los que tienen el uso completo de sus facultades, el conocimiento de Cristo es necesario. Ya hablamos de los recién nacidos y también de los que tienen capacidades especiales, que no entran dentro del mecanismo del llamamiento externo por medio de la palabra, pero todos los que hacemos uso y estamos bendecidos con el uso de nuestras facultades intelectuales, razonables, es decir, que podemos escuchar la palabra, que podemos pensar en la palabra, entonces es necesario para nosotros el conocimiento de Cristo, la enseñanza de la palabra, la doctrina, para así ser hijos de Dios. Los que piensan que por su buena conducta o en base a religiones, a ciertas religiones serán salvos, pecan contra Dios y necesitan conocer a Cristo y confesarlo como su Salvador, porque no hay otro camino para llegar al Padre, solo Cristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y se requiere humildad, como la humildad de los niños, como la humildad y la sencillez de los niños que en su inocencia miran a los ojos, sabiendo y depositando toda su confianza en aquel a quien pueden mirar así con sencillez. Así tenemos que mirar a Cristo nosotros, hermanos. Así tenemos que mirar a nuestro Salvador con completa sencillez, con completa humildad, para aprender de Él, para imitar su carácter, como buenos alumnos, como buenos discípulos. Siempre estar completamente dispuestos a recibir sus enseñanzas, a ser instruidos por Él. Como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 4 de esa carta, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, para que ya no fluctuemos de aquí para allá, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Bueno, culminamos aquí con estas citas bíblicas y también con una pregunta de reflexión. Ya nos alargamos un poco estamos dentro del tiempo, pero como les dije, es un tema que a mí me gusta muchísimo, especialmente porque me recuerda siempre la condición en la que nos encontrábamos, y también me encanta reconocer esa obra maravillosa de Dios, de que no merecíamos nada, pero por su puro amor, por su pura gracia, el Señor quiso darnos salvación y la ha efectuado por la gracia amorosa de Cristo y por la obra del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 22, versículo 14 dice: porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Muchos llamados, pocos escogidos. Entonces los escogidos verdaderamente damos testimonio de ello. Los escogidos damos muestra de que hemos sido llamados, de que somos escogidos, y la muestra que damos es mediante el fruto del Espíritu Santo. Recuerde que Jesús dijo: por su fruto los conoceréis. En Hebreos capítulo 6, versículos 4 y 5 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, continúo leyendo, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esta palabra quiere decir que los llamados, aunque todavía no somos perfectos, aunque todavía estamos en esta carne de pecado, sin embargo, no caeremos para perdición y tener que volver a recibir la gracia, porque la gracia se recibe de una vez por todas, de una manera poderosa y para siempre.
Entonces, veamos también qué nos dice Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, versículo 22, y ustedes pueden, hermanos, por favor, revisar las demás citas bíblicas con detenimiento. Dice así Pablo a los Corintios, en la primera carta, capítulo 16, versículo 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor vive. Bien, hay una pregunta que dice, ¿qué sucede con los no elegidos que reciben el llamamiento por medio de la palabra? Ya lo hemos dicho, entran en juego muchas emociones, algunos se hacen miembros de la iglesia, pero ya hemos también explicado la respuesta a esta pregunta. Bien, aquí hay una nota que me gustaría que leyeran ustedes con calma, les explico rápidamente, es una nota histórica que nos recuerda que hace ya varios siglos, hace cerca de 4 siglos, hubo un teólogo que enseñó cinco cosas con respecto a la salvación. Y esas 5 cosas iban en contra de la doctrina bíblica, de la doctrina cristiana, de la doctrina reformada. A esos 5 puntos se le llamaron los 5 puntos del arminianismo, porque su autor se llamó Jacobo Arminio, un hombre que se desvió de la fe y que terminó equivocándose en ese tema. Y eso no era algo nuevo, ya más antes, siglos atrás, muchos siglos atrás, ya habían habido quienes así pensaban, pero a pesar de que para 1619 la doctrina se había desarrollado muy poderosamente a la luz de la Biblia, este hombre volvió a retroceder. Y a partir de ello, aunque ya Calvino no estaba en este mundo, los teólogos de aquella época, para hacer frente a esta mentira del arminianismo, ellos desarrollaron, a partir de la doctrina reformada calvinista, desarrollaron una serie de puntos que se llaman los 5 puntos del calvinismo, para atacar los 5 puntos falsos del arminianismo. Y aquí hay una comparación. Arminio decía que el hombre tiene voluntad libre para decidir si ser salvo o no, o entrar bajo ciertos aspectos de la vida humana, y la doctrina bíblica calvinista dice que el hombre está completamente incapacitado para salvarse. Los arminianos enseñan que la elección es condicional, es decir, que el hombre puede poner condiciones, puede exponer sus facultades humanas, pero la doctrina bíblica calvinista dice que la elección es incondicional. El Espíritu obra de una manera libre y especial. También la doctrina bíblica enseña que la expiación es particular, es decir, que Cristo obró solamente para beneficio de los escogidos. Los arminianos dicen que no, que es para todo el mundo. La gracia es irresistible, dice la Biblia a través de la doctrina reformada, es decir, que los escogidos no pueden rechazar la salvación, y los arminianos dicen que sí. Y por último, la doctrina reformada dice que los santos, es decir, los escogidos, perseveran hasta el final tan solo por la ayuda poderosa del Espíritu Santo que permanece dentro de la iglesia y porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y los arminianos dicen que no, que la perseverancia es insegura, que aquellos que han sido